Bueno, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestra emisora Busco en Ti Radio, donde está no es el final. Hoy es jueves 11 de marzo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de tener nuestro segmento Para Vivir. Este segmento lo presenta y lo dirige Eduardo Villegas. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Un gusto estar acá. Los seres humanos fuimos creados para reinar sobre la tierra, pero abdicamos y entregamos el reino al enemigo, a quien Jesús llama el príncipe de este mundo. Y el mismo Señor nos enseña, cuando llega, nos enseñó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y además nos enseña a orar, venga tu reino. Entonces, tenemos dos reinos. ¿Quién realmente gobierna? Bueno, yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte de la batalla por el reino. Hay una fábula cherokee que me gusta mucho, de un abuelo que está con sus nietos y les dice lo siguiente, les dice, mira, dentro de cada hombre hay dos lobos en batalla. Hay un lobo que es valiente, que es honesto, que es entregado por los demás, que es íntegro, que le gusta la justicia. Y también hay otro lobo dentro de cada hombre que es traidor, hipócrita, egoísta, tramposo, mentiroso. Y viene la pregunta lógica de uno de sus nietos, abuelo, ¿y cuál de los dos lobos va a ganar? Y el abuelo respondió, el que tú alimentes. Entonces, un poco lo que te quiero hablar hoy. Pablo nos lo dice de una manera un poco diferente, pero Pablo dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. Nosotros no tenemos dos lobos, como dice el Cherokee, en nuestra alma, pero en nuestra alma podemos escoger si nos enfocamos en las cosas de arriba o en las cosas terrenales, porque son dos mundos diferentes. Y en cada uno de ellos hay una batalla, porque como se acordarán de los programas pasados, lo que pasa en el mundo terrenal es el espejo, el reflejo, el resultado de lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces Pablo nos invita de la misma manera a decir, enfóquense en lo de las cosas de arriba, como que diría el abuelo Cherokee diría, enfóquense en el lobo bueno, en el lobo valiente. Entonces él nos está diciendo a nosotros, Pablo, pon la mirada, el foco en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ahora bien, la palabra kingdom, en inglés la traducción de reino, ¿verdad? Que significa king, que significa rey, y dom, que es una abreviatura de dominio. Lo que significa kingdom o reino no es más que el dominio del rey. El rey tiene un territorio, acuérdense que estamos hablando de un reinado, ¿verdad? No de una democracia. Entonces el rey es señor sobre el territorio, es el dueño del territorio y es de una manera dueño de todos los que viven dentro de ese territorio. Eso le pertenece a él. Entonces, incluso Jesús nos enseñó a orar al Padre, venga tu reino, es decir, venga tu dominio. Entonces, hay dos reinos realmente que están constantemente en conflicto y son dos reinos opuestos. Ese es el gran problema. Incluso cuando decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. No es que Dios tenga una voluntad diferente cada día, no es que lo que te provoque a ti, no, sino estamos diciendo, Señor, que tus principios que rigen en el cielo, principios de alabanza a ti, principios de amor, principios de armonía, principios de paz, principios de agradecimiento, estén de justicia, reinen también en la tierra. Entonces hay dos reinos completamente opuestos, dos cosmologías, dos puntos de vista diferentes, el de Dios y el del enemigo Satanás. Satanás acusa, pero Jesús intercede. Satanás oprime, pero Jesús te libera. Satanás dice que él viene a ser servido porque él es el que manda. Jesús vino a servir. Satanás, cuando viene a ser servido, viene en un caballo blanco y con unos militares, unos líderes, tú sabes, imponentes. Jesús viene en un burrito y le lava los pies a sus discípulos. Es una mentalidad completamente diferente. Satanás te dice todo para ti, mientras más tengas mejor. Jesús te dice es mejor dar que recibir. Satanás te dice lo que importa es vivir tu vida. Jesús dice es necesario morir para ganar la vida verdadera. Ahora bien, estos dos reinos, Jesús, o sea, este reino era nuestro, como dije al principio, y se lo entregamos a Satanás. Y ahora lo que Dios quiere es que lo recuperemos. Jesús vino para que lo recuperemos. ¿Cómo se recupera? Cada vez que una persona pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios, como dice la Biblia, como dice, de la potestad de Satanás a Dios, así dice Pablo.
Entonces, este es un reino que empieza por conquistar a las personas, ya sea que lo conquiste el maligno o que lo conquiste el Señor. Ahora bien, Satanás, cuando se siente amenazado por su reino, no te lo va a entregar sin tratar de defenderlo. Todo rey quiere proteger su reino. Y cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, es cuando tú pasas a formar parte del reino de Dios y Satanás no se siente bien. Por eso muchos cristianos me dicen, bueno, justo cuando yo estaba todo muy tranquilo, pero me sentía atraído a Jesucristo, y cuando acepto a Cristo empezaron mis problemas. Yo le dije, claro, antes le servías al enemigo y ni cuenta te dabas. Ahora que le sirves al rey, al verdadero, Satanás se enoja porque te fuiste de su reino, él se siente traicionado por ti y quiere someterte. Ahora bien, si tenemos una guerra entre dos reinos, creo que es importante conocer los aspectos, quién es el enemigo, dónde es la batalla, cuáles son las armas, cómo pelearla. Si yo fuera un comandante y le diera a ustedes, prepárense, vamos a la guerra, tu primera pregunta va a ser, ¿contra quién? Entonces, ¿quién es el enemigo? Bueno, Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay otras traducciones que dicen contra carne y hueso. Lo que quiere decir es eso. No es una lucha contra personas. Y luego añade, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, o sea, multitudes espirituales de maldad. Entonces el enemigo es espiritual. El enemigo no es una persona. Quizás el enemigo, hoy vamos a hablar de eso, utilice personas, pero el enemigo no es una persona. El enemigo es un enemigo espiritual que para operar en la tierra utiliza personas que son parte de su reino. Del mismo modo que un rey utiliza a sus comandantes, a sus militares, Satanás tiene una jerarquía clara. Acuérdense que Satanás no es omnipotente. Él gobierna las tinieblas, pero él tiene una jerarquía de principados, de potestades, de gobernantes que toman territorios, sobre todo en lugares donde se invocan los demonios, donde se hace santería, donde se hace vudú, es entregarle territorio, y esa es la batalla que hay en la tierra. Es una batalla que tiene que ver con espacio físico, pero no hemos llegado ahí todavía. Entonces, el enemigo no es de carne y sangre. No te enojes tanto con algunas personas porque muchas veces el enemigo simplemente está detrás de ellos. Ahora, esa frase termina diciendo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la siguiente pregunta que tú me harías, ok, ¿contra quién vamos a la batalla? Bueno, contra Satanás. ¿Y dónde es la batalla? Bueno, la batalla es en el aire. Dice, en las regiones celestes. Es lo que la Biblia llama el primer cielo y se refiere a la atmósfera. En Efesios 2:1 nos dice lo siguiente, está hablando de Jesús y dice, Jesús le dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? Todos estuvimos en ese camino. Y escuchen esto, dice, siguiendo la corriente o la tendencia, los principios, la cultura de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de la potestad, de la autoridad, que tiene autoridad sobre el aire. Entonces, su área de influencia es en la atmósfera. Pero luego agrega algo interesante. Luego dice, el espíritu que ahora opera, es decir, que actúa, que trabaja, que se extiende, se manifiesta en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son sus súbditos y no son satanistas solamente. Por supuesto que son los satanistas, pero también cualquiera que no está con Jesús está con ellos. Jesús dijo, que no está conmigo, contra mí es. Si tú dices, no, yo no me meto en eso, yo soy ateo, yo no creo en eso, o a mí no me importa Jesucristo, yo creo que todas las religiones son las mismas, etcétera, 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 tú lo que estás es sirviendo al enemigo, tú eres uno de los hijos de desobediencia que guías tu vida según tus propios principios o según los principios del reino. Mira lo que dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo. Tú sigues los principios de este mundo que dije antes, el egoísmo, este es mi cuerpo, este es mi dinero, yo hago con mi vida lo que me dé la gana, esos son los principios del mundo. Si tú haces eso, Satanás puede usarte desde los aires. Él es el príncipe de la potestad del aire, que es el que influye en este mundo y opera a través de los hijos de desobediencia. Entonces tenemos dos cosas. ¿Quién es el enemigo? Satanás y sus demonios, principados, potestades. No es visible, no es físico, es espiritual el enemigo. ¿Cuál es el campo de batalla? Él se maneja en los aires, pero él opera en la tierra
a través de los hijos de desobediencia, que no solamente incluye a todos los hechiceros, todos los satanistas, todos los babalaos, todos los brujos, sino que además incluye a todos los que no creen en Cristo, porque de una manera muchas veces sin ni siquiera saberlo les sirve. Eso incluye presidentes, incluye líderes que toman decisiones. Oh, el pueblo quiere que aprobemos el aborto, yo se lo concedo. Démosle aborto a la gente, démosle inmoralidad sexual, permitamos que el ecumenismo, que todas las religiones se unan, que cada quien, porque es el humanismo, es el raciocinio humano. Y no nos damos cuenta que somos hijos de desobediencia, porque Dios prohíbe todas esas cosas. Dice, no, la vida es sagrada, no matarás. Dice, no, pero es que no importa lo que la gente quiere. Entonces eres un hijo de desobediencia. Ahora bien, dice que opera a través de los hijos. ¿Cómo opera? Bueno, 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas, este es Pablo hablando, dice, las armas de nuestra milicia, las armas, ¿verdad? El armamento de nuestra guerra no son carnales, no son naturales, no son terrestres, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y escuchen lo que dice luego, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces dice, tenemos una batalla, pero no es una batalla con armas terrenales también, la batalla también es espiritual. Y esas armas son poderosas en Dios y hacen tres cosas, destruyen fortalezas, derriban argumentos y la altivez que se levanta contra Dios. ¿Dónde está ese campo de operación? Entre tus dos orejas, es en tu cabeza, en tu alma. Por eso Pablo nos dice, pon la mira en las cosas de arriba, porque si estás abajo vas a estar en lo carnal, en lo mundano. Si persigues las corrientes de este mundo te conviertes en un hijo de la desobediencia y Satanás opera a través de ti. Pero cuando te conviertes a Cristo, comienza un proceso de conversión, de transformación. Eres salvo, pero la conversión te va a ayudar el resto de tu vida porque es cambiar la manera de pensar. Por eso Romanos 12:2 nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aceptamos a Cristo, si en ese momento nos morimos, vamos al cielo, somos salvos por su sangre porque nos ponemos bajo la cobertura de su sacrificio. Entonces, nuestras deudas fueron pagadas por él. Aceptamos eso, lo recibimos con todo nuestro corazón, pero nuestras mañas siguen ahí, nuestras costumbres siguen ahí. Entonces hay que empezar a derribar las fortalezas, a derribar los argumentos. ¿Qué es un argumento? Si Dios existiera, no habría guerra. Esos son argumentos. Altivez que se levanta con el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Si Dios existe, ¿por qué se permite que no sé quién la mataron? No conocemos, no analizamos, no reconocemos la soberanía, sino tenemos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. En vez de buscar en la palabra, en vez de buscar el Espíritu Santo que nos explique, venimos a retarlo, a decirle que no existe, que no puede ser así. Esos son argumentos, altiveces y fortalezas. Bueno, Satanás usa esas fortalezas, esos argumentos y altiveces, porque cuando tú estás apartada o apartado de Cristo, Satanás puede sugerir pensamientos a tu mente. Satanás es como una hiena cazando. Si tú ves los lobos o las hienas, en vez de estudios, sobre todo los lobos, que la Biblia nos compara con ovejas que estamos en medio de lobos, tú vas a ver que los lobos estudian a sus presas, las analizan por días. Bueno, cuando tú te conviertes a Cristo, probablemente hay demonios asignados a ti que empiezan a estudiarte. Lo bueno es que también tienes ángeles asignados a ti, por lo menos uno. Y este demonio va viendo dónde están tus costumbres, dónde están tus temores, qué es lo que repites, qué es lo que dices. Siempre estás hablando que te vas a morir, de que tu mamá se enfermó y de lo que se murió tu mamá y tu abuelita también te vas a morir tú. Y así lo estás repitiendo. Por ahí voy por la enfermedad. A veces hablando, actuando, le damos pistas. Pero Dios dice, no, Pablo dice, no. Las armas de nuestra batalla son poderosas para derribar eso. Entonces, cuando tú derribas una fortaleza, Satanás, que es el que se mete en la fortaleza, tiene que salir, porque la fortaleza fue derribada. Cuando tú derribas un argumento que lo defendía a él y renuevas tu mente, tú empiezas a entender la verdad de Dios. Es como ir rompiendo el techo, de un techo cubierto, así una prisión, y empiezas a romper, y empiezan a entrar pedazos de luz, y empieza a entrar cada vez más luz, y tú empiezas, es que no era así, mira el sol, mira, es vida, oye, mira, es caliente, oye, qué agradable es esto. No es lo que yo pensaba, antes estaba frío, estaba intimidante, estaba angustiado, estaba oscuro, pero es un proceso, no pasa en segundos. Pero así como él opera, dice que él opera a través de fortalezas, argumentos y altiveces.
Y por eso dice Pablo que tenemos que llevar el siguiente, ese mismo verso continúa diciendo que tenemos que llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso no significa esclavitud, no significa que seas perfecto, significa que tú confrontes, cada vez que vienen pensamientos, tú confrontas la verdad, tú hablas de la verdad. Cuando tú hablas la verdad, ¿qué pasa? La mentira se va quitando. Cuando tú enciendes una luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se desaparecen. Entonces nuestro trabajo es ser luz, porque Satanás opera en la oscuridad. Él busca en tu mente, en tu alma, en tus relaciones, en tu pasado, donde tienes tus fortalezas que te derriban, donde hay argumentos que él puede usar en tu contra, donde hay altivez. Es que ser pobre es lo mejor que hay, porque todos los ricos son malos, entonces siempre vas a ser pobre. Son argumentos, son altiveces, que de hecho se levantan contra el conocimiento de Dios, que ofenden a Dios. ¿Por qué Dios me mandó a mí este cáncer? Dios no manda cáncer, amiguita, amiguito. Dios murió por ti, ¿cómo te va a enviar un cáncer? Que vivamos en un mundo enfermo, que vivamos en un mundo apartado de Dios y que eso te causó cáncer, no significa que Dios te lo envió. Que porque Dios manda esta pandemia, Dios no crea una pandemia. Cuando esto nace por nuestros propios vanagloria, violencia, deseos de la humanidad por generaciones, él la puede permitir con un fin específico, pero no la causa. Entonces, cuando tú te pones en esos pensamientos sin buscar la palabra, sin tratar de pedirle al Espíritu Santo que te hable, sin buscar a Cristo, que es el que te creó, entonces tú estás operando para el reino de Satanás. Cuando le dices a la gente, hay ateístas que no solamente no creen en Dios, sino que tienen un ministerio ateísta, van de universidad en universidad predicándole a todo el mundo que creer en Dios es una estupidez. El otro día escuché uno que se llama Sam, bueno, no lo escuché, pero el título del video decía, en 5 minutos destruyo la resurrección. O sea, esos son argumentos, altivez que tiene el hombre. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, ya David sabía que iba a haber ateos. Dice, hay que ser necio para decir que Dios no existe. Pero estos señores, con mucho estudio, con mucha preparación, pero sin la sensatez de un niño, sin que se les haya revelado la verdad, tienen altivez. Entonces son instrumentos. Son personas muy cultas, personas buenas personas que no hacen esto para hacer daño, pero son instrumentos de Satanás. Satanás opera a través de ellos, a través de su influencia. Hacen guerra psicológica, influyen, presionan a los jóvenes. En las universidades empiezan acá en Estados Unidos y es un bombardeo contra es lo que llamamos el espíritu de Grecia, el espíritu de humanismo, donde todo hay que razonarlo. Entonces el chico que viene de joven creyendo en Dios, aquí es retado porque lo tratan de estúpido si crees en Dios. Tratan de humillarte porque creas en Dios. Eso, si tú caes en eso, son fortalezas que están en ti. Eso es Satanás trabajando a través de los hijos de desobediencia en tu mente, porque tiene armas, porque sus armas son las fortalezas, los argumentos y las altiveces. Ahora, ¿cuáles son nuestras armas? Bueno, la Biblia nos habla de una armadura completa, no tengo tiempo de ir ahí, eso es una prédica solo, la puedes ver en Efesios 6, toda una armadura de Dios, donde nos da la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, esa es la más importante, es la única arma de ataque. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mateo 18 dice, este es Jesús hablando, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! Está hablando de ese mundo espiritual. Entonces sabemos que en el cielo, en lo invisible, en el aire, están esos espíritus. Pero tú desde la tierra, con la palabra de Dios, no con tu voluntad personal, tú puedes ir y atarlos, puedes ir y a reprenderlos. Ese espíritu que está atacando tu familia. Tú dices, en el nombre de Jesús, ato, potestades, principados. Esas son nuestras armas. La primera arma es la palabra. Por eso es que es tan importante que tú veas estos videos, estos u otros, que escuches la palabra genuina. Ten mucho cuidado con la gente que anda hablando del Señor y no te da citas. Dice, ay, qué fastidio, tantas citas bíblicas, porque es la palabra, es Dios hablando. ¿Cómo yo te voy a predicar a ti una prédica de media hora y te voy a hablar 29 minutos de lo que yo pienso y un minuto de una cita bíblica? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy yo más importante que Dios? Yo trato de traer a tierra lo que dice la palabra, pero tengo que basarme en lo que dice. Y mi oración siempre antes de predicar es, Señor, que yo sea solamente un amplificador de tu palabra, que sea tu palabra la que pase en los corazones de la gente, que sea entendida, que derribe la fortaleza, los argumentos y las altiveces. De hecho, esa es mi oración.
pero es su palabra la que es verdadera. Entonces, ten cuidado con los filósofos que no ven la palabra. Yo cuando estaba en la nueva era, sacamos un verso bíblico fuera de contexto y con eso nos basamos una cantidad de argumentos. Yo era un hijo de desobediencia y no sabía que el diablo estaba operando a través de mí, porque además soy hablador, entonces iba a hablarle a todo el mundo de las mentiras del enemigo. Pero ahora sabemos que no, que yo desde aquí, desde la tierra, desde lo natural, como Pablo dice, pon la mira en las cosas de arriba. Yo puedo buscar a Dios y también puedo atar las potestades que afectan mi nación, atar a los espíritus inmundos que afectan mi ciudad, que afectan a mi familia, que afectan mi finanzas, que afectan mis proyectos, porque tenemos enemigos asignados a nosotros. Entonces, lo primero es, tú tienes autoridad sobre esas entidades a través de la palabra de Dios. No es pensamiento positivo, no es el secreto que yo visualizo, no, es la palabra de Dios eterna. Jesús dijo, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Así de poderosa es la palabra. Sobre ella tenemos que estar sustentados. De hecho, mi próximo programa va a ser sobre vivir en la verdad. Jesús continúa diciendo, esto es Mateo 18:18 y ahora sigue en el verso 19. Es el mismo mensaje, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Entonces, la primera arma es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Perdón, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La segunda arma, que es la misma línea, es el acuerdo. Si apenas dos de ustedes se ponen de acuerdo, como dice Jesús, mi Padre, piden lo que ustedes quieren. Claro, está hablándole a hijos de Dios. No se supone que nos unamos dos loquitos a pedirle qué sé yo, que el vecino se haga pobre y podamos robar al vecino. No, no. Está diciendo el acuerdo en la palabra de Dios. Le está hablando a sus discípulos. Tú eres creyente, tú conoces esa palabra de Dios y tú vienes y te pones de acuerdo con otro creyente y dices, vamos a orar para pedirle a Dios por esto, que es de acuerdo a su voluntad. Él dice, si tú haces eso, cualquier cosa que pidiere, mi Padre será hecha por mi Padre que está en los cielos, que está en el Espíritu. Él está en el tercer cielo, que no es la misma atmósfera. Ese es otro mensaje. Y luego continúa diciendo el verso 20. Entonces, primera arma es la palabra, que es la espada del Espíritu. La segunda, que está alineada con la palabra, es el acuerdo. Y continúa diciendo, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la tercera cosa es congregarnos. En estos tiempos de pandemia quizás no puedes ir a tu iglesia, trata de hacerlo. Pero si no puedes, igual te congregas en tu casa, te congregas en internet, como yo tengo un servicio, tengo un pequeño grupo de estudio bíblico que están invitados, todos los que quieran me pueden escribir, ¿verdad? Y lo hacemos por Zoom. Pero entonces es la tercera arma, la congregación. Tú tienes que tener un tiempo, al menos una o dos veces por semana, reunirte con otras personas que están en el mismo espíritu, que están en la misma fe para fortalecernos y crecer unos con otros. Entonces, primero, el enemigo es espiritual, no son personas. Segundo, ¿dónde opera? En los aires. Tercero, ¿a través de quién opera? A través de los hijos de desobediencia entre nuestros oídos, ¿verdad? Aquí, con las fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan contra su conocimiento. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Armas. ¿Qué arma nos ha dado? Una armadura de defensa y tres particulares de ataque. Primero, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu para atacar, ¿verdad? Segundo, el acuerdo entre dos. Tercero, congregarnos en grupo, interceder, la alabanza, la adoración en colectiva. Realmente es poderosa y llega hasta los cielos. Bueno, toda oración llega hasta los cielos. Tu intercesión es un arma súper poderosa. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones del guerrero? Porque yo también, ya tú dices, bueno, ya sé contra quién es la batalla, ya sé dónde, ya sé cómo opera el enemigo. ¿Qué es lo que te va a decir tu comandante? Bueno, antes de ir a la guerra vamos a entrenar. Tiene que tener ciertas condiciones físicas, intelectuales, mentales, para que tú no puedes ser un Navy SEAL, ¿verdad? Que es la élite de las Fuerzas Armadas acá, un pequeño grupo, entran miles y salen poquísimos que son graduados, porque tú quieres, tiene que ser mucho más que esto, tienes que tener condiciones físicas, habilidades, paracaidismo, artes marciales, buceo, pilotear, no sé qué, conocer armas, tener una sangre fría, tener serenidad, ser súper valiente, un montón de cualidades. Bueno, vamos a ver cuáles son las cualidades que Dios nos ha dado y lo que necesitamos nosotros para poder librar esa batalla. Yo tuve el privilegio de ir a Vietnam, porque cuando viví en Indonesia me quedaba muy cerca.
Y yo visité los lugares donde hubo guerra. Estados Unidos con todo su poder atacaba a Vietnam, pero la guerra en Vietnam era guerrilla, era diferente, era otro ambiente. Es como nosotros, estamos acostumbrados a la guerra natural, pero cuando te hablo de la guerra espiritual, algunos dicen, ay, pero eso no puede ser así. Claro, es un mundo diferente, entonces la guerra es diferente. Yo no puedo dispararle a los principados y potestades porque no va a hacer nada. Quizá le pegue a un pato, pero no le va a pegar a un principado. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito conocer esa guerra tipo guerrilla que los americanos no pudieron aprender y por eso no pudieron vencer. Una cosa que me impactó era que había muchas trampas que cubren con monte y las trampas tienen bambúes afilados. Y lo que buscaban esos bambúes, ¿sabes lo que era? Herir a los soldados americanos, romperles los pies y las piernas, pero no matarlos. Porque ellos sabían que psicológicamente lo mejor que le podía pasar a ellos como Vietnam y lo peor a los americanos era que hirieran gravemente a sus gentes, pero no las mataran. Porque si te matan a un compañero, pues tienes que dejarlo allí. Pero si está herido en las piernas, no sirve para la guerra, pero tú tienes que cargar con él porque no lo vas a dejar allí abandonado. Entonces, psicológicamente, el impacto es mucho más fuerte si tú quedas vivo, pero al mismo tiempo incapacitado para la guerra. Tú no puedes ir a la guerra herido. Tú no puedes ir a la guerra sin estar capacitado. Tienes que entrenarte, estar seguro de que estás capacitada o capacitado. Hay muchos requerimientos, pero hay 4 en particular que yo veo en la palabra. Primero, es creyentes, ¿verdad? Si no eres creyente, no te metas en esto. Si tienes dudas en tu corazón, no te metas en esto. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en Jesús. Esto va a pasar a los que me creen. Está diciendo, vamos a ver, los que me creen van a manifestar esto. Dice, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, hollarán serpientes y escorpiones. Ninguna fuerza del enemigo les hará daño. Si tomaren veneno no les va a envenenar. Entonces, a los que creen, si tú no crees, no puedes hacer lo mismo, porque te va a envenenar el veneno, te va a morder la serpiente, el demonio te va a venir a atacar a ti y el enfermo no va a ser sanado. Tú tienes que creer en Jesucristo. No es una religión, es el Salvador del mundo que entregó su sangre por ti y te permite al que lo invite a su vida y al que se arrepienta de sus pecados, le da el privilegio de estar bajo esa cobertura, de ser parte de su reino. Venga tu reino. Entonces, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su propio Hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. En fin, creer, y no es un creer, sí, yo creo que Jesús existe, eso no es creer en la Biblia. El creer bíblico es poner fuego en la mano, las manos en el fuego, como dice uno. Si tiene un amigo de confianza y dice, ¿y qué tanto tú confías en él? Bueno, yo confío en él, pero no pondría las manos en el fuego. Con Jesús dice, pondría las manos en el fuego porque es Jesús. Cuando tienes esa creencia en Jesús, que Él es real, que te ama, que te murió por ti, entonces puedes avanzar en esta batalla. Habían unos hijos de Seba, en el libro de los Hechos aparecen unos exorcistas ambulantes, le llaman, eran 7 hijos de un tal Seba. Y ellos vieron con un endemoniado y le dijeron, sé libre en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les responde y le dice, Jesús sé quién es, y a Pablo lo conozco, pero ¿quién eres tú? Y les dio una paliza a los 7, un hombre endemoniado, a los 7 supuestos exorcistas, que fueron completamente heridos, maltrechos, y salieron desnudos, tuvieron que huir de él. Ese es el poder que tiene un demonio, excepto frente a la sangre de Cristo, excepto frente a los hijos de Dios. Entonces, si tú no crees, ni siquiera sigues oyendo esta prédica, lo que puedo hacer es empezar a creer. Entonces, pero si crees, vamos al segundo punto, el nombre de Jesús. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. ¿Verdad? Jesús nos manda como sus embajadores. Por ejemplo, si este programa está Jorge transmitiendo desde Colombia, ¿verdad? Si Colombia te manda como embajador aquí en los Estados Unidos, si Colombia manda a un colombiano a Estados Unidos como embajador, significa que esta persona aquí en los Estados Unidos viene a representar el gobierno de Colombia y está completamente alineado con los principios del gobierno de Colombia y tiene respaldo legal y autoridad del gobierno de Colombia. Entonces él puede aquí firmar documentos y tratar a los colombianos y a los extranjeros y manifestar en el consulado ciertas políticas. La puede hacer él sin preguntarle al presidente, porque él tiene el respaldo del presidente. El presidente está detrás de él, en el sentido de que lo avala, es un backup, ¿verdad? Lo apoya.
Esto es lo mismo. Cuando Jesús dice en mi nombre, significa mi nombre está detrás de ustedes, como si fuera yo el que lo pidiera. El embajador puede firmar un documento como si fuera el presidente en esta nación. Entonces tú aquí en la tierra puedes tener la autoridad sobre los demonios como si fuera Jesús el que lo hace, porque Él te mandó a hacerlo en su nombre. Tú eres embajador y embajador de Él si crees en Jesucristo. No si crees que existe y que existen otros más. No, no. Si crees en Él, solamente en Él. Entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No vayas a echar, yo no he escuchado a nadie, espero nunca oír a nadie echando los demonios en nombre de la Virgen de Fátima, ni de San Martín de Porres, ni de las ánimas de San Benito, ni en el nombre del Papa, ni de nadie más. Yo te sugiero que no hagas eso. Solamente si crees en el nombre de Jesucristo, tendrás la oportunidad de someter demonios. Cuando Jesús mandó a los 70, ellos regresaron diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y le dice, sí, yo voy a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque iban en el nombre, con la autoridad de Jesucristo. Tercero, tenemos que ser perdonadores. Hay una historia en la Biblia de un hombre que fue delante de un rey a quien le dio una fortuna, le dio 10,000 talentos de oro, millones y millones de dólares. Y dice, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Y tuvo compasión el rey y lo perdonó. Y le dijo, no me debes nada, eres libre. Y este hombre salió de ahí contento y fue y se consiguió una persona que le debía, no sé, 100 denarios, que es como decir el 0,1% de lo que él le acaban de perdonar. Y, y el amigo le dice las mismas palabras, oye, perdóname, en cuanto yo pueda te voy a pagar todo. Y dice, no, 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 me pagas. Y lo metió en la cárcel. Entonces los amigos, los conciervos vieron y dijeron, qué injusto le acaban de perdonar millones de dólares y no puede perdonar 10 pesos. Entonces fueron y le dijeron al rey y el rey lo llamó y le dijo, dice, siervo malvado, toda aquella deuda, eso está en Mateo 18:32, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los verdugos en la Biblia, los adversarios, los angustiadores, también se les llama, son los demonios. Tú no puedes ir a una batalla espiritual. Tú no puedes tener una vida de profunda comunión con Dios si no puedes perdonar. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a perdonar. A lo mejor fue injusto lo que pasó. A lo mejor abusaron de ti. No estoy diciendo que no haya una razón, pero tú no puedes vivir sin perdonar. Tú tienes que perdonar. No puedes ir a una guerra espiritual si no perdonas. Entonces, tienes que creer en Jesús. Tienes que ser confianza en el poder de su nombre, ¿verdad? Tienes que ser un perdonador y por último renunciar a todo lo oculto. Yo que fui, por ejemplo, estuve metido en Nueva Era, en hinduismo, en budismo y en metafísica y una cantidad de cosas parecidas y tuve que pedirle perdón a Dios por todo eso. Hechos 19:19 nos narra cómo después que justamente ellos vieron a este hombre que dijo, a estos hijos de Seba, que le dieron, que el demonio les dio una paliza, ellos se quedaron impresionados y sacaron todos sus libros de brujería y de hechicería y de astrología y de horóscopos y todas sus herramientas y sus pirámides y sus inciensos extraños y sus estampitas de San no sé quién, todo lo agarraron y lo quemaron. Dijeron, no queremos saber más nada de esto. Fueron radicales. Ellos renunciaron a lo oculto, al punto que valían 50,000 monedas de plata, o sea, una fortuna en libros. Yo no lo guardaron, no dijeron, bueno, pero de repente es un recuerdo de mi abuelita. Nada, no queremos saber nada. Señor, renunciamos a todo lo oculto. Solo así tú puedes tener a Dios de tu parte. Solamente tú así puedes tener la autoridad contra esos potestados y principales que son poderosos. Ni tú ni yo somos jamás rivales para ellos, pero nosotros tenemos a Jesús detrás de nosotros. Pero solamente si, lo que acabamos de decir, solamente si los crees en Jesús, si tienes su nombre, si perdonas y renuncias totalmente a lo oculto. Ahora bien, antes que elijas el bando, porque no sé qué quieres hacer tú, yo te tengo un dato buenísimo que quizás tú quieras considerar. Yo sé quién gana al final. Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Jesús les dio vida juntamente con él. O sea, Jesús nos dio vida junto a él, perdonándoles todos los pecados. ¡Wow! Y miren la clave, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta
donde estaban todos tus pecados, todos tus errores, todas tus maldiciones, todas tus miserias, todo lo que tú merecías. Y Satanás decía, ahí está, este es un derecho legal. Dice, no, 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 tranquilo, tómalo, yo lo clavo en la cruz. Quita el acta del medio, y esa acta que nos separaba de Dios, Jesús la quita del medio, la clava en la cruz. La clava en la cruz es simbólico, la clavó sobre su cuerpo, que fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Y al quitarse el acta tenemos acceso al Padre. Eso fue lo que Jesús hizo, pero mira lo que dice luego. Y luego dice, que es la parte que te quiero resaltar, y despojando a los principados y a las potestades, los que están en el aire, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense a Kim Jong-un, el presidente o el líder, el dictador, como se llame, de Corea del Norte. Parece que tenga un primer ministro, digamos, el ministro de guerra que él tiene. Ese es un hombre que en este instante le dice a un soldado suyo, mata a aquel, y ese soldado va y lo va a matar, porque tiene autoridad sobre ellos. Pero esta tarde, Kim Jong-un se da cuenta que este hombre lo traicionó, que hizo, según su opinión, y lo degrada. Va frente a todo el mundo, toma lo que llaman las charreteras, las condecoraciones y todo lo que le da la jerarquía a un uniforme militar y se los quita. En ese mismo instante, ese mismo hombre dice al mismo soldado, ve y dispara a aquel, y el soldado no se va a mover. Va a decir, ya tú no tienes autoridad sobre mí, y usted fue degradado. Usted, la autoridad que tenía, estaba en esa autoridad investida por su superior. Para esa potestad que usted tenía por al quitársela, ya usted no tiene autoridad, ya usted no le obedezco más. Eso fue lo que Jesús hizo con Satanás y con los principados. Los puso en público, dice, los exhibió públicamente, los humilló, les quitó toda la jerarquía y dijo, ya ustedes no mandan. Ahora mis hijos, los que estén despiertos, los que me crean en mí, en mi nombre, van a echarlos fuera de demonios, ustedes los van a atar y ninguna fuerza de ustedes los va a poder dañar. Así que te invito a que escojas bien el bando que vas a estar, porque tu decisión tiene consecuencias para ti y para tu descendencia, tanto aquí en este mundo como en el venidero. Así que no lo dejes para luego. Busca a Cristo antes que sea tarde. Yo soy Eduardo Villegas y este fue tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Espero que este mensaje te haya servido y si Dios quiere nos vemos en el próximo programa.